Ayer arrancó formalmente el proceso de designación del primer fiscal nacional anticorrupción. La etapa que comenzó ayer fue la de las entrevistas de los 29 aspirantes con las comisiones unidas que ven esta materia en el Senado de la República. Ayer se presentaron 9 y como usted sabe, en este espacio hemos estado entrevistando a los diferentes candidatos a esta posición. De hecho, hemos entrevistado ya a 18 de ellos hoy en el Senado y mañana terminarán las entrevistas, 10 hoy, 10 aspirantes el día de mañana, pero aquí seguiremos todos los días presentándole a usted a uno de los aspirantes a esta Fiscalía Nacional Anticorrupción, porque creemos que la ciudadanía debe involucrarse en este proceso y parte de involucrarse en este proceso es conocer a quienes están buscando esta posición. Hoy me acompaña, y se lo agradezco mucho, el maestro Jorge Antonio Luna Calderón. Él es director general de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de la PGR y fue uno de los 9 candidatos a la Fiscalía que fueron entrevistados ayer por los senadores en este proceso para designar al primer fiscal anticorrupción. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la atenta invitación. ¿Cómo le fue ayer? Pues yo, ¿qué puedo decir? Siento que me fue muy bien, me sentí muy pleno, me sentí muy confiado, seguro de lo que me correspondía participar y mi seguridad pues estriba en la vasta experiencia que tengo en la materia de la persecución de delitos por lo que hace a la Comisión de Servidores Públicos, en virtud de que mi experiencia me avala por 27 años aproximadamente en que he tenido la oportunidad de darle inicio y seguimiento al trabajo en la persecución del delito cometido por servidores públicos, época que se remonta al año 91, en donde nació por primera ocasión un área especializada para investigar todo tipo de delitos cometidos por servidores públicos y en consecuencia pues me tocó ser fundador desde ese entonces de esa área, ¿En la PGR? en la Procuraduría General de la República. Eso es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es correcto, y fue la primera ocasión que se consideraba tener un área especializada para Sí. tal efecto. Una especie de contraloría interna. Una especie de Contraloría Interna, pero no solamente para lo que era Procuraduría General de la República, Ujú. porque Para todo el curioso, gobierno. era para el gobierno federal. Sí. Entonces me tocó a mí ser el iniciador, fundador de esta etapa, en donde veíamos el comportamiento ilícito de servidores de la propia Procuraduría General de la República, pero de igual manera de todo el servicio público federal. Ese fue el inicio, así nació en el año 91. ¿Y cuántos procesos se abrieron contra servidores públicos durante esa etapa? En esa etapa puedo de manera muy sincera decir que Ujú. no fueron muchos quizá por la falta de experiencia que se tenía en la integración de averiguaciones previas en contra de delitos cometidos por servidores públicos. Fue el inicio, pero sí puedo decir que sí se abrieron un número importante de averiguaciones previas. Procesos fueron menos Ujú. porque quiero decir que el integrar un expediente por lo que hace a una comisión delictiva en el servicio público es de las esferas más difíciles de integrar, porque hay que reunir una cantidad de elementos probatorios muy fuertes y confirmarlos. Y como estamos a expensas de que haya un denunciante o un querellante, que normalmente quienes hacen este tipo de acusaciones, en principio, es la Auditoría Superior de la Federación, o en aquel caso ya existía lo que era la Secretaría de Desarrollo lo que hoy es la función pública. Ujú. Era el origen de la primera secretaría que hoy se le denomina función pública. Eran los que empezaban a llevar a cabo ese tipo de denuncias. Hay que recordar y hacer memoria que el primer presidente de la República que tuvo la decisión de empezar a tratar con mayor vehemencia
el servicio público en cuanto a su buen comportamiento o sus desviaciones fue el presidente don Miguel de la Madrid, con aquella época que decía renovación moral. Y de hecho con eso surgió lo que hoy es la Secretaría de la Función Pública. Así es. Cuéntenos de ayer. Es una presentación de 10 minutos, ¿verdad? Y luego vienen preguntas. ¿Sí es Pues así? se supone que es una presentación de 10 minutos y luego viene periodo de preguntas y respuestas. Y esto se puede alargar como fue el día de ayer. En mi caso se alargó a 55, 56 minutos, en virtud de que todas las fracciones parlamentarias y a ello aunado a la participación de lo que le llaman la sociedad civil, que sirve como acompañamiento en algo que es un proceso inédito. Es la primera vez que se va a elegir a un servidor público con características de esta naturaleza, donde es verdaderamente cuestionado, cosa que me llena de satisfacción por la transparencia que provoca. Esto le da la oportunidad a todas las fracciones políticas de poder cuestionar libremente, de poder no solo preguntar, sino en ocasiones acusar alguna cuestión que no les resulta clara. Fue una experiencia, repito, inédita, porque no es lo mismo lo que hemos visto cuando acceden a este tipo de comparecencias algunos servidores públicos para otro tipo de cargos, donde podría decir que son comparecencias muy light. En el caso de ayer, Esto fue que es más. inédito, puedo decir que de light no tuvo nada, fue fuerte. Las preguntas, algunas de ellas bastante puntillosas, pero creo que es parte importante de una nueva democracia para elegir a un servidor público, que no es poca cosa iniciar de manera constitucional con el primer fiscal nacional anticorrupción. ¿Qué se necesita en México para acabar o por lo menos ponerle un freno importante a la corrupción? Estoy convencido de que lo que necesitamos acabar Va a ser imposible, ¿no? es imposible. Es Sí. como decir que el delito contra las drogas Sí. se va a Cualquier delito. terminar. Cualquier delito. Sí. O que el robo ya no va a existir. Sí. Eso es calidad humana. Sí. Lo tenemos desde épocas remotas. Pero sí podemos decir que no solamente basta con tener el armamento o las estructuras para sancionar por la vía penal a un servidor público. Yo creo que esto va más allá. Tenemos que ir en vía de concientizar, de educar, de provocar la cultura no contra la corrupción, sino la cultura de la honestidad, porque la cultura de la honestidad va a ser lo que va a hacer disminuir poco a poco el vicio de la corrupción. Y la corrupción a su vez está ligada en un flagelo que es mayor, que se llama impunidad. Sí. Esa yo creo que hay que empezar al revés. Pero ¿no es pedirle mucho a la fiscalía generar la cultura de la honestidad? En el caso de la fiscalía no va a ser ella la que va a generar eso, pero sí vamos a ser un eslabón de la cadena que integra el Sistema Nacional Anticorrupción. No hay que olvidar que de todo el Sistema Nacional, uno de los eslabones es precisamente, o va a ser precisamente, la Fiscalía para hechos de corrupción, pero quienes van a tener ese papel preponderante, superlativo, pues seguramente son aquellos que tienen la misión de prevenir las comisiones no solamente delictivas, sino las previas, que son las conductas administrativas incorrectas, como puede ser la Secretaría de la Función Pública, que a través de la señora secretaria, la maestra Arely Gómez González, que no puede estar en mejor manos una dependencia con alguien que tiene una trayectoria de limpieza y de transparencia. Ella va a tener una tarea muy importante en donde va a tener que abrir canales de cultura, de civismo hacia la sociedad civil, porque no solamente es el servidor público. No hay que olvidar que para que se dé un delito de cohecho, lo que decimos vulgarmente la mordida,
Se necesita de dos. Sí. Uno que da, otro que recibe, uno que pide, otro que ofrece, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente el Estado mexicano, pero de la mano de la sociedad, de los organismos nacionales que tienen como tarea también educar, las escuelas, las universidades, y ese papel creo que va a estar más enfocado entre la Secretaría de la Función Pública, la propia Auditoría Superior de la Federación, que tendrá que meter candados más fuertes en su supervisión, como lo vienen haciendo de manera muy disciplinada. El contador Portal ha hecho una carrera dentro de la auditoría sobresaliente que se le reconoce, y lo digo con conocimiento de causa, porque en mi anterior ocasión en que fui titular de la unidad de delitos cometidos por servidores públicos, y lo refuerzo porque soy el único servidor público federal que bajo mi encargo he tenido no una, sino en 2 ocasiones la persecución de delitos del servicio público. En el año 91 comencé con ello y en el año 2013-2014 volví a ser titular de esa área. Entonces, ¿quiénes eran los que llegaban a nosotros presentando querellas en contra de servidores públicos probablemente responsables de delitos? Ciudadanos. Sí. Pues era la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en estricto sentido. Pero hoy el Sistema Nacional Anticorrupción nos da una fortaleza mucho más grande, porque somos distintas las entidades que vamos a participar, pero una de ellas es vital: el Comité Ciudadano. Que ya está integrado. Que ya está integrado con, sí. con 5 personajes relevantes de reconocido prestigio y honestidad, encabezados por la señora Pechard, y yo creo que eso le va a dar un cauce diferente, porque es importante que la sociedad se involucre, que supervise, que vigile el trabajo del servicio público. Si eso se lleva a cabo, como lo estamos esperando, y en mi caso deciden que yo pueda ser el fiscal que encabece esta lucha anticorrupción dentro de la Procuraduría General de la República, estoy convencido que en el conjunto de esfuerzos y con la sociedad civil participando, vamos a tener grandes logros. Pues maestro Jorge Antonio Luna Calderón, mucho éxito, vamos a estar siguiendo este proceso. Aquí lo decimos constantemente, nos parece importante que los medios se involucren, que la sociedad se involucren, y pues que este esfuerzo por combatir la corrupción, que es algo que irrita mucho a la sociedad, llegue a buen puerto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias a usted.